Ya este será el último ejercicio de solución de problemas de equilibrio, y es el ejercicio 4.38 de nuestra guía de estática parte 3. Dice lo siguiente: halla la tensión en el cable y la compresión en vigueta de la figura 4.26b, que es esta de aquí. Así que bueno, vámonos a nuestro ejercicio. La consigna es bastante sencilla y no es mucho lo que nos están pidiendo, a pesar de que es poco lo que nos están dando entre los datos. Entonces, primero y principal, vamos a dibujar los vectores que tenemos involucrados en este ejercicio. El primero de ellos sería la tensión que hay en este trozo de la cuerda, producto de el peso que está suspendido en ella. Entonces, a esa de allí la vamos a llamar W de una vez, ya que aquí tenemos la letra W indicando el peso de esta masa. Ese peso pone a la cuerda tensa con la misma fuerza. Entonces vamos a llamar a este vector W. También tenemos a la tensión en este segmento del cable, producto del cuerpo suspendido. Vamos a llamarla tensión. Ahí está, vamos a llamarlo tensión A. Y por último tendríamos la compresión que va a haber en esta vigueta, debido al hecho de que está el cuerpo suspendido. Él va a experimentar una compresión y esa la vamos a llamar compresión B. Ahora, si hablamos de los ángulos, casi todos están bastante claros cuáles son los ángulos con los cuales vamos a trabajar. La tensión A tendría un ángulo de 0 grados. Aquí esto vamos a llamarlo compresión en B, aunque ahí no se ve claramente. Ahí está, compresión B. W tendría un ángulo de 90 grados con respecto a la vertical, pero la compresión B nos están dando un ángulo de 42 grados con respecto a la vertical, y necesitamos un ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, podemos asumir de que aquí hay 90 grados, ya aquí tenemos 42 grados, y considerando que la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo debe dar 180 grados, necesariamente este ángulo de aquí es de 48 grados. Este ángulo entonces va a ser el ángulo con el cual vamos a trabajar para la compresión B. Entonces, sin más ni más, vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo a lo largo de todos los ejercicios de cuerpos suspendidos: hallar las componentes de cada uno de los vectores, empezando con tensión A. Vamos a hallar sus componentes en X. Tensión A en X va a ser igual a la tensión en A por el coseno del ángulo. Ahora, lo primero y principal es fijarnos hacia dónde se está yendo este vector. Como se está yendo hacia el lado izquierdo, va a quedar como negativo. Ahora bien, nadie nos ha dado el valor de tensión A, pero eso no impide que podamos seguir. Así que vamos a colocar otra vez tensión A. Y a eso lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, que, como habíamos dicho, la tensión A tiene un ángulo de 0 grados con respecto a la horizontal. Coseno de 0 nos da 1, nos quedaría entonces menos tensión A por 1, que nos vuelve a dar lo mismo, menos tensión A. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el componente vertical de la tensión A. Entonces, tensión A en I, que es la componente vertical de este vector, va a ser igual a tensión A por el seno del ángulo.
Así pues, tensión en A ya habíamos dicho que no lo tenemos, por ende lo volvemos a copiar tal y cual está. Y lo multiplicamos por el seno de 0 grados. Seno de 0 nos va a dar 0. Y 0 multiplicado por la tensión A nos va a volver a dar 0. Perdón. Aquí era 0. Ok, en cuanto al signo de tensión en A, ¿por qué no lo tomé en consideración? Porque al final nos va a dar 0. De todos modos, al ver el dibujo, vemos que es un vector que no se está yendo ni al lado superior ni al lado inferior. Por ende, la cuestión del signo va a ser innecesaria. Al fin y al cabo nos va a dar 0. 0 no suma ni resta, ¿no? Ok, vamos a hacer lo mismo con la compresión B. Quizá esta nos vaya a dar un poco más de datos de lo que hizo la tensión A. Entonces, compresión de B en X, o componente de B horizontal, sería igual a compresión B por el coseno del ángulo. Entonces, primero que nada, ¿es un vector que se está yendo a la derecha o a la izquierda? Es un vector que se está yendo hacia el lado izquierdo, por ende lo vamos a considerar negativo. Ahora, el valor de compresión en B no lo tenemos, así que lo volvemos a copiar. Menos compresión en B por el coseno de 48 grados. Recuerden, no vamos a usar los 42 grados, sino los 48. Necesitamos siempre ángulos con respecto a un eje horizontal, no a un eje vertical. Bien, entonces nos quedaría menos compresión en B por el coseno de 48, que es prácticamente igual a 0,67. Copiamos por 0,67. Bien, en este ejercicio tampoco pudimos avanzar mucho más, puesto que no tenemos el valor de la compresión en B. Vamos a ver si la compresión de B en I nos puede ayudar un poco más. Sería igual a compresión en B por el seno del ángulo. Ahora, el signo será positivo o negativo. Puesto que es un vector que se está yendo hacia el lado inferior, lo vamos a considerar como negativo. Nuevamente, compresión en B no lo tenemos, pero el ángulo sí. Entonces multiplicamos por el seno de 48 grados. Así pues, nos va a quedar menos compresión en B por seno de 48 nos da 0,74. Por 0,74. Bien, entonces ya hallamos las componentes de compresión en B. En realidad no pudimos avanzar mucho, o sea, tratamos de calcularlas, pero no pudimos avanzar mucho, ya que no tenemos los valores de compresión en B. Vamos a ver si W nos brinda algo más de información, empezando con componente NX de W. A ver, WNX va a ser igual a W por el coseno del ángulo. Entonces, primero que nada, es un vector que no se está yendo ni a la derecha ni a la izquierda, es irrelevante entonces su signo. W sí sabemos cuánto vale y son 68 libras. 68 libras que se van a sentir también en el cable, producto de la tensión al suspender el cuerpo en él. Ok, y
el ángulo de cuánto será. Será un ángulo de 90 grados con respecto al eje horizontal. Entonces colocamos coseno de 90 grados. Ahora bien, coseno de 90 nos va a dar 0. 0 por 68 libras nos va a dar 0. Vamos a ver si la componente en i nos da otro dato que no sea 0, ya que son los únicos números que hemos encontrado hasta ahora. Componente vertical de W va a ser igual a W por el seno del ángulo. Primero y principal, como siempre, el signo. Puesto que es un vector que se va al lado inferior, vamos a colocar negativo. Segundo, W ya sabemos que vale 68 libras. Y a eso lo vamos a multiplicar por el seno de 90 grados. Seno de 90 grados es 1 y 1 por menos 68 nos vuelve a dar menos 68. Ya entonces hemos tratado de determinar las componentes de cada uno de los vectores. Ahora viene la parte de sumar todas las fuerzas o componente por componente. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a empezar primero con la sumatoria de todas las fuerzas en X. Y como se trata de un problema de equilibrio, podemos decir que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Cuáles son todas las fuerzas involucradas? Tensión A en X más compresión B en X más W en X. Todo eso debe ser igual a 0. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir los valores que hemos encontrado de cada uno de ellos aquí. Por ejemplo, tensión A en X nos dio menos tensión A. Entonces coloco menos tensión A. En vez de colocar compresión B en X, voy a colocar menos compresión B por 0,87. Entonces coloco menos compresión B por 0,87. Luego coloco entre paréntesis y finalmente W en X, que nos dio 0. Entonces coloco luego igual a 0. Ok, si nos fijamos bien, aquí nos ha quedado una ecuación con dos incógnitas, de la cual no podemos decir absolutamente nada, no podemos despejar una incógnita para saber el valor de la misma, porque estaría la otra que tampoco va a tener su valor despejado. Lo único que podríamos hacer por aquí es lo siguiente: multiplicar esos dos signos separados por el paréntesis y decir que más por menos es menos. Menos compresión en B por 0,87 igual a 0. Entonces por aquí como que no podemos seguir, no nos está brindando nueva información esto, o al menos no nos está dando el valor de las incógnitas. Así que vamos a ver si la sumatoria de las fuerzas en I nos da algo más de información. Recuerden que por no encontrar información o no encontrar el valor de las incógnitas en un lado, quiere decir que el ejercicio termina allí. En realidad no, podemos seguir con los demás y así vamos hasta encontrar algo. Sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a sumar todas las fuerzas que hemos encontrado en I, es decir, tensión A en I más compresión B en I más W en I. Y todo eso debe dar igual a 0 por tratarse de un problema de equilibrio. Entonces, tensión A en I nos dio 0. Colocamos aquí 0. Compresión B en I nos dio menos compresión B por 0,74. Y
anotado mal, era 0,67, no 0,87. Bien, entonces cierro paréntesis aquí y sumo la última fuerza. Ok, entonces esta nos dio menos 68 libras negativas. Y todo eso va a dar igual a 0. Si nos fijamos bien, en esta ecuación solo hay una sola incógnita, que es la compresión en B. Así que vamos a despejarla a ver qué nos va a dar. Más por menos nos va a dar menos. Compresión B por 0,74. Más por menos nos da menos aquí también, 68 libras, igual a 0. Recuerden entonces que lo que necesitamos hacer es despejar a compresión B. Pero si mandáramos esas 68 libras al otro lado, nos va a quedar la compresión B negativa. Así que algo que creo yo que podría ser mucho más fácil, continuando el ejercicio aquí arriba, sería mandar a la propia compresión B al otro lado para que quede positivo. Nos quedaría entonces de este lado 68 libras negativas igual a compresión B por 0,74. Y ese 0,74 que multiplica pasa entonces a dividir. Menos 68 libras sobre 0,74 es igual a la compresión B. Entonces, 68 libras divididas entre 0,74 nos va a dar 91,89. Y ya hemos hallado entonces uno de los dos valores que nos estaban pidiendo. La compresión en B. Ahora, recuerden también que nos estaban pidiendo la tensión A. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, ya que hemos obtenido el valor de compresión B aquí, lo vamos a sustituir en esta ecuación de aquí abajo. Entonces, esto nos va a quedar así. Voy a continuarlo acá arriba. Y quedaría menos tensión A menos, en vez de compresión B, voy a escribir 91,89. Por cierto, aquí era negativo, por ende aquí voy a poner menos 91,89. libras multiplicadas por 0,67. Todo eso igual a 0. Recuerden que lo que hemos hecho es sustituir a compresión B por el valor que hemos encontrado aquí. Entonces, aquí tendremos que multiplicar los signos, menos por menos nos da más. Y vamos a hacer una cosa, recuerden que estamos tratando de despejar a tensión A, pero tensión A está aquí negativa, así que si la mandamos al otro lado, se nos hará positiva. Entonces, este menos no se va a ir a ningún lado, este va a quedar aquí multiplicando este otro de adentro, menos por menos nos va a dar más, y hay que multiplicar también 91,89 por 0,67, lo cual nos da 61,57 redondeado libras.
y la tensión A habíamos dicho que le vamos a mandar al otro lado para que deje de ser negativa y se haga positiva. Y así pues queda totalmente despejado. Y con eso entonces termina nuestro ejercicio. Bueno, como les dije, en todos estos ejercicios hemos tenido que parar en algún momento porque no tenemos un dato, pero seguimos con otros vectores hasta ver dónde podemos hallar una solución. El mismo esquema se va repitiendo hasta que se encuentre una solución y se encuentren los valores que nos están pidiendo. Bueno chicos, eso es todo por este video. Espero que lo hayan podido entender y nos vemos en el próximo video. Chao.